Hola iglesia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué precioso tiempo que podemos disfrutar juntos, conectados a través de este medio. Estaba pensando en todo lo que está pasando en nuestro país y cómo esta pandemia ha hecho que muchas cosas cambien. Algunos dicen que ha salido su verdadero yo en esta pandemia. Y yo creo que Dios puede usar aún este tipo de cosas para seguir haciendo su voluntad en los que les ama. Dice la Biblia, usted recordará este texto, dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cómo es que esto puede ayudarnos para bien? ¿Cómo es que una situación como esta, que a todas luces puede parecer una cosa que nos daña, que nos afecta, puede servir para bien? ¿Hay algo de bien en todo esto? Y la verdad es que la respuesta que cada uno les dé será dependiendo y de acuerdo a lo que hay en el corazón de esas personas. Ahí es donde entra a tallar el Señor. Y yo quiero compartirle en esta mañana 3 respuestas de 3 personas diferentes ante diferentes situaciones, o mejor dicho, situaciones parecidas. La hambruna. Ya que estamos viviendo en un tiempo de bastante necesidad para mucha gente, ¿cómo reaccionó la iglesia primitiva en situaciones como esta? Por ejemplo, ¿cómo reaccionaron algunos hombres de Dios que les tocó vivir situaciones como estas? Vamos a ver 3 ejemplos solamente hoy de cómo reaccionaron ellos. Cosas que podemos ver en la Biblia y que nos van a servir a usted y a mí para tomar decisiones también. Hay cosas que usted y yo necesitamos decidir ya. Ya estamos más de 80 días recluidos en esta emergencia sanitaria. Incluso algunas ciudades ya están saliendo, no importando la situación, porque es que muchos tienen que trabajar para comer, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? Y podemos encontrar varias cosas, pero hoy quiero resaltar esos 3 ejemplos que muestran 3 actitudes diferentes o 3 respuestas diferentes en diferentes áreas de hombres de Dios, de hombres y mujeres de Dios. ¿Estás listo? Vamos a verla juntos, ¿le parece? Vamos a orar. Yo quiero que Dios nos hable en esta mañana. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque eres bueno. Y te pedimos, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre bendito de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender a través de ella. Y por lo que ahora vas a hablar a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarle que si usted todavía no tiene un cuaderno a su lado y un lapicero, este es buen momento para ir a buscar un cuaderno, un lapicero, su Biblia, para que los tenga ahí cerca a usted y los pueda usar en el momento que lo necesite. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a escribir, mi hermano, lo que Dios nos puede hablar, aquellas cosas que Dios está tratando con nosotros. Escríbalas ahí. De lo que voy a estar compartiéndole, estoy seguro que hay algo que Dios va a tratar con usted. Por otro lado, antes de comenzar con el tema, quiero que podamos entendernos, porque no trato de menospreciar el sufrimiento ni el dolor de nadie, ni la necesidad de nadie. Pero como su pastor, quiero animarle y desafiarle que tiempos como estos son en los que usted y yo tenemos que poner en acción, tenemos que accionar nuestra fe. Si situaciones como esta no hacen que usted y yo activemos nuestra fe y nos movamos en fe, mi hermano, ¿en qué situaciones entonces va a ser posible esto? Necesitamos saber, como lo dije el miércoles pasado, que el Señor está con nosotros. Usted y yo no estamos solos. Y que su amor nos llena y nos cubre. Así es que quiero que usted y yo veamos estos 3 ejemplos, 3 situaciones diferentes y diferentes respuestas también.
ante un evento bastante parecido. ¿Está conmigo entonces? Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Lo podemos ver en la vida de Isaac. Busque Génesis capítulo 26. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 12. Génesis capítulo 26. Versículo 1 y versículo 12. Voy a esperar que pueda encontrarlo. Bueno, Génesis es el primer libro de la Biblia, así es que lo va a encontrar fácilmente. Busque el capítulo 26 y mire lo que dice en el versículo 1. Dice así: y hubo hambre en la tierra. ¿Hubo qué? Hambre. Ajá. ¿Le parece algo, le suena algo conocido esto en este tiempo? Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Vemos a Isaac, hijo de Abraham. Ya Abraham había muerto. Isaac estaba ahora al frente de toda la familia y llega una gran hambre a la tierra. E Isaac se va a Gerar, una ciudad donde su papá también había estado un tiempo atrás, hacia donde había el grupo de filisteos, familias filisteas viviendo allí, terreno filisteo. Bueno, llega ahí Isaac y mire, versículo 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y esto es algo muy interesante, porque escúcheme bien, vamos a ver un pequeño detalle en esto y nos vamos a dar cuenta, mi hermano, de lo que estaba pasando con Isaac. Isaac llega, hay una gran hambre en la tierra y él llega a tierra de los filisteos. Y en la tierra de los filisteos, mi hermano, de pronto estamos hablando de una gran hambre en toda la tierra. Y de pronto a Isaac se le ocurre sembrar. ¿Sí? Comienza a sembrar. Y dice la Biblia que cosechó 100 por 1. Una respuesta inusual, en el caso de Isaac, ante una situación inusual. Usted tiene el maíz, usted tiene el alimento allí. Y usted decide, hay una gran hambre. ¿Qué es lo que hace? ¿Te comes el maíz o lo siembras? Bueno, el hambre era tal que mucha gente no sembró porque tenían que comer, decían ellos. Pero Isaac actuó de manera diferente. Mire, es lógico o lógica la respuesta de mucha gente al comerse el grano que tenían porque había una gran hambre. ¿Era lógica? Sí, sí era lógico. Lo que estaba haciendo Isaac no era tan lógico. Sin embargo, Isaac tenía el respaldo de Dios. Y aunque no era lógico, fue lo mejor que pudo hacer. Porque la Biblia dice que Dios bendijo su siembra 100 por 1. Y él se enriqueció. Ahora, aquí podemos ver una cosa muy particular. ¿Qué era lo que estaba haciendo Isaac? Isaac, aquí, este texto no nos habla de generosidad, de la generosidad de Isaac, ¿no? Este texto nos habla de que Isaac invirtió en su futuro. Y esta es una de las cosas, la primera respuesta que quiero compartir con usted, porque en este tiempo de pandemia, muchos de los que me están escuchando están sacando su CTS, están sacando su AFP, están sacando los ahorros que tienen y se los están comiendo. Te estás comiendo la semilla que Dios te ha dado para sembrar. Y es importante que usted y yo sembremos para nuestro futuro. Y quiero animar a muchos de ustedes que me están viendo. Usted puede decir, pastor, pero y mi estilo de vida va a tener que cambiar. Si yo invierto esto, mi estilo de vida tiene que bajar. Mi hermano, hay un texto en la Biblia que dice, los que siembran con lágrimas, con gozo segarán. Y para muchos de nosotros que no somos agricultores, que no entendemos esto, porque les soy sincero, he visitado algunos campos en algunos momentos de mi vida
en el momento de la siembra, un amigo mío tenía un campo de cultivo y yo veía a los sembradores y la verdad es que no sembraban con lágrimas. Y siempre me preguntaba, ¿qué significa esto de los que siembran con lágrimas, con gozo segarán? Una vez leí el testimonio de un hombre que le contaba a su amigo y le decía, ya sé lo que significa los que siembran con lágrimas, con gozo segarán. Y es que él había estado en tierras lejanas por el África. Y dice él que llegó a una comunidad, eran campesinos, pero había una gran hambre y tenían muy poco. Tenían tan poco que tenían que elegir: o siembran o comen. Y dice él que miraba cómo la gente agarraba ese poco grano que tenía y comenzaba a sembrarlo con lágrimas. Lo sembraba con lágrimas porque su comida del día, del momento, la tenía que sembrar, porque si no la sembraban se iban a morir. Y sembraban con lágrimas, sí, pero dice, después los vio cosechar con gozo, con alegría. Iglesia, Isaac lo que estaba haciendo era sembrar en un tiempo de escasez. Si usted y yo queremos tener un buen futuro, no podemos dejar de sembrar. Y aquí le estoy hablando específicamente de la parte material. Mi hermano, siembre en usted, siembre en su familia. Tal vez inscríbase en un curso en línea que estaba queriéndolo llevar usted de repente desde hace mucho tiempo. Ahora es un buen tiempo de pronto para llevarlo. O tal vez cómprese un libro que le va a añadir valor a usted. O de repente hay un negocio que usted sabe que da, pero que no es tu rubro. Pero de repente, y esto es importante, sea lo que sea que hagas, necesitas ponerlo delante de Dios. Isaac sembró y Dios bendijo su siembra. Vamos, hombre, vamos, mujer, no se rinda, no se coma la semilla, vamos a sembrarla. Invierte en su futuro, invierte en su vida. Vamos a tener esperanza. Cuando usted y yo sembramos, tenemos esperanza de cosechar. Va a venir una cosecha. Amén. Le recuerdo, aquí no estaba hablando de la generosidad de Isaac. Isaac no estaba siendo generoso con los filisteos. Isaac estaba sembrando, y aún, fíjese, en tierra filistea. Y el Señor prosperó su camino. Entonces, mi hermano, no se trata de ser descuidados. No se trata de dejar pasar las cosas solamente. Se trata de invertir en nuestro futuro. Y este tiempo, usted y yo no podemos tomar el pretexto de que no, las cosas están mal, ¿cómo voy a sembrar? Eso es cierto. Jesús dijo en varias oportunidades a diferentes personas que se acercaban a él a pedirle algo, les decía, conforme a tu fe será hecho. A otros los sanaba y les daba lo que decían simplemente, pero a muchos les dijo, conforme a tu fe será hecho. Y no descuide usted eso, porque el Señor dice que el justo por la fe vivirá. Y si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Dios, debemos creer también que Dios está con nosotros en este tiempo y que este tiempo también es tiempo para sembrar. No te canses de sembrar. No te canses de sembrar. Es tiempo de invertir. Es tiempo de sembrar, porque vendrá el día en que vas a cosechar. Hace tiempo hablaba acerca de la siembra y la cosecha y no me voy a meter en eso, pero quiero recordarle algo que dije en ese momento. No dejemos de sembrar nunca, porque usted y yo no sabemos de cuál de nuestra siembra es que vamos a recibir la mayor cosecha. Amén. Así es que sembremos en nosotros, sembremos en nuestra familia, sembremos en aquello que vemos que es posible que prospere. Sembremos confiando que el Señor va a prosperar lo que hacemos. Amén. Confiando. Nunca siembre por miedo. Siembre confiando en Dios. Son dos cosas diferentes. Isaac no sembró por temor a quedarse sin comida.
Isaac sembró confiando en que el Dios de su padre estaba con él. Y si usted va a hacer una siembra, usted tiene que saber quién está con usted. El segundo ejemplo que vamos a ver hoy lo encontramos en Nehemías. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Versículos 2. Nehemías capítulo 5, versículo 2. Dice así. Solamente para recordarle a los que no han leído Nehemías. Nehemías fue a restaurar las murallas de Jerusalén. Y llegando a Jerusalén organizó al pueblo y comenzaron a restaurar las murallas y las llegaron a restaurar en 52 días. Y celebraron y todo ello, pero después de eso el pueblo se le acerca a Nehemías porque estaba oprimido. Había gran necesidad en el pueblo. Y esto es lo que le comienzan a decir. Versículo 1, Nehemías 5, versículo 1 vamos a leer. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Escúcheme, había una gran hambre también en este tiempo de Nehemías. Nehemías con Isaac distan mucho, bastante tiempo. Y había mucha hambre también en el pueblo de Dios en ese tiempo, en el pueblo de Israel. Es más, el asunto era así: como había necesidad, tenían hambre, ¿qué era lo que habían hecho muchos? Habían empeñado sus tierras, las habían prácticamente, no las alquilaban, las empeñaban a cambio de dinero y no podían pagarles. La gente se quedaba, sus conciudadanos, sus hermanos se quedaban. No me refiero a hermanos de sangre, me refiero a compatriotas. Sus hermanos se quedaban con sus tierras. Pero no solamente eso, como el hambre seguía, los hijos eran vendidos como siervos, es decir, como esclavos de ellos. Y de eso habían pasado años. Y el Señor dijo, cuando en el tiempo de Moisés, dijo que después del 6º año, toda deuda debía volverse a cero. Toda deuda debía volverse a cero después de 6 años. Pero ellos no estaban cumpliendo eso y se seguían aprovechando. Los que más tenían se seguían aprovechando de los que menos tenían. Todavía no me pagas, me debes. No hacían valer esas leyes que el Señor había dado respecto a sus hermanos mismos, respecto a sus compatriotas. Y el Señor puso esa ley para que nadie, mejor dicho, para que la herencia de nadie caiga en manos de otra persona y se quede esa familia sin herencia. Bueno, el punto es que en el tiempo de Nehemías esto estaba así. Y los que menos tenían estaban viéndose oprimidos, endeudados, tanto así que hasta se habían vendido a ellos mismos y habían vendido a sus hijos para poder sobrevivir. Y esto le traen a Nehemías, y Nehemías cae en un gran dolor al escuchar lo que estaba pasando en el pueblo. Y entonces Nehemías hace una reforma ahí, guiado por el Señor. Y esta es la cuestión, mi hermano. En esta reforma, los que más tenían y que tenían de esclavos a los hijos de los que menos tenían, ellos debían deshacer eso. Debían restringir la esclavitud, debían devolver a los hijos y debían devolver las tierras que habían usufructuado por bastante tiempo. Nehemías los guió a que haya entre ellos una alianza, a que hayan acuerdos para devolverles lo que era de cada uno de ellos. Que las deudas no sigan asfixiándolos a ellos. Y llegaron a acuerdos donde los que menos tenían pudieron
esforzándose y trabajando, pudieron llegar a pagar lo que estaban debiendo, y en algunos casos hasta les condonaron las deudas. Iglesia, esta es la segunda postura, la segunda respuesta que vemos ante una situación de hambre, de necesidad. ¿Qué cosa? Hacer acuerdos. Hacer acuerdos. Llegar, mi hermano, a negociar, a hacer alianzas para enfrentar una necesidad. ¿Tienes que hacer acuerdos con alguien? ¿Le estás debiendo dinero a alguien? No huyas. No dejes de darle la cara. Llega a acuerdos con esa persona. Pídele sabiduría al Señor, pero llega a acuerdos. No le des la espalda a tu deuda. No te quedes callado. Llega a acuerdos. Haz alianzas con quienes debas hacerlas. ¿Para qué? Para hacer negocios, para salir adelante en esta situación. Es la segunda respuesta que vemos. Escúcheme bien. Este tiempo no es para aprovecharnos de los que menos tienen. Lo que acabo de decir se lo dirijo a los que menos tienen. Busca hacer acuerdos, busca hacer alianzas para generar negocios que puedan rendirte a ti. Pero a los que más tienen, les digo esto: no te aproveches de los que menos tienen. No es tiempo para que te aproveches de la necesidad de los demás. Dios mira todo lo que hacemos y tú no estás fuera de los ojos de Dios. Este es tiempo para hacer misericordia. Este es tiempo para no explotar a nuestros trabajadores. Este es tiempo para bendecirlos también a ellos. No los asfixies con lo que te deben. Dales oportunidad. Dales oportunidades. Eso no se trata del vivarracho, de ayudar al vivarracho. No. Aquí no se trata de los demás, se trata de ti, de mí. Y si tú tienes más que otros, no se trata de ahorita aprovecharte y que los demás se sigan endeudando y te deban más al punto de deberte su vida. Eso es lo que Nehemías fue contra el pueblo de Israel y le dijo: no es posible que estén esclavizando a su propia gente. Y yo se lo digo a ustedes: no es posible que estés esclavizando a tu propia gente. Y esto no quiere decir que a los que no son nuestra gente debemos esclavizarlos. ¡Claro que no! Acuérdate de los que menos tienen. Este tiempo es un tiempo para mostrar misericordia. Este tiempo es un tiempo para poder bendecir a otros de lo que hemos sido bendecidos nosotros también. Amén. Así es que, ustedes que más tienen, esto no es una cosa a lo que ustedes deben cerrar sus ojos. No, yo no tengo problemas, no hay problema para mí. Los demás que vean, cada uno baila con su pañuelo. No es así. No es así. Yo tengo que agradecer a varios de ustedes, iglesia, que varios de ustedes han dado ofrendas específicas para comprar alimentos y poder hacer bolsas de alimentos para bendecir a los que menos tienen. Y créanme que más de uno nos ha agradecido y nos ha dicho: gracias, pastor, no sabe cuánto nos ayuda esto. Hemos logrado formar bolsas de 4 kilos de arroz, unos 3 kilos de azúcar y otras cosas más que en promedio a una familia de unas 5 personas podría llegarle de repente hasta una semana, dependiendo cómo lo maneje. ¿Por qué? ¿Porque le sobra la plata a la gente? No. Usted y yo no debemos dar de lo que nos sobra. Damos de lo que tenemos. Amén. Así es que en este tiempo, iglesia, este tiempo, no se permita aprovecharse del que está en necesidad. La respuesta ante el hambre aquí es: ok, yo te ayudo para que tú puedas salir adelante. Yo que puedo más te ayudo para que tú puedas salir adelante. Sigo con mi negocio, sigo haciendo lo que sé hacer, pero te ayudo. A ti que has trabajado para mí tanto tiempo, te ayudo. A ti que te conozco y que sé que estás pasando necesidad, te ayudo conforme lo que yo puedo ayudar.
conforme lo que tú puedes ayudar. Nadie puede dar lo que no tiene. Solamente podemos ayudar en la medida que lo podemos, que tenemos para hacerlo. Te acordarás de mí, porque Dios no es ciego a esas cosas. Y la tercera cosa, Hechos capítulo 11. Vamos a Hechos, el libro de Hechos. Hechos capítulo 11. Versículo 27. Lo tiene Hechos capítulo 11, versículo 27. Vamos a leer hasta el versículo 30. Mire lo que dice. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí me encanta cómo esta situación se da, porque escúcheme bien, la iglesia de Antioquía no era una iglesia que de pronto le sobrara las cosas. No era una iglesia que tenía en abundancia de cosas. Pero su respuesta es inusual ante una hambruna inminente. Escuchan por el profeta que va a haber hambre, y ¿qué es lo que hacen? ¿Guardaron? ¿Guardaron para que no se les acabe, para poder tener comida en el momento que venga la hambruna? No. ¿Saben qué es lo que hicieron? Sacaron una ofrenda de lo que tenía y lo enviaron a los hermanos que estaban pasando necesidad también. Ahora, repito, alguno pudiera pensar, bueno, claro, si uno tiene que le sobra, puede dar. Pero fíjese, 2 Corintios capítulo 8. Vaya a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice el apóstol Pablo, yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo de la iglesia de Macedonia? Mi hermano, no eran ricos, tenían necesidades, pero había una cosa en su corazón: gratitud. Y se pusieron en las manos de Dios para bendecir a otros que tenían menos todavía. Y hay una parte que me encanta, tanto en este texto que hemos leído como en el anterior, porque dice que cada uno, déjenme que lo voy a leer aquí, dieron de su propia voluntad. De su propia voluntad. No fueron manipulados, no fueron conminados, no fueron amenazados. No, dieron de su propia voluntad. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué es que de pronto mandaron una ofrenda para Judea, para Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén? Y la Biblia no lo dice, y esta es solamente una idea que ha surgido de mi pensamiento, en mi meditación. Una de las cosas que pienso que puede ser por qué mandaron para Jerusalén, que estaba en necesidad, pero Jerusalén no era la única que estaba en necesidad, pero de Jerusalén habían salido los cristianos que llevaron el evangelio allá.
Así es que, como una forma de honra a aquellos que habían traído el evangelio, ellos mandaron una ofrenda para ayudar en sus necesidades. Ahora, quiero que me entienda bien. La tercera razón o la tercera respuesta ante una necesidad, ¿sabe cuál es? Honrar. Honrar. Esa es la tercera respuesta. Y yo quisiera animarle a usted ahí donde está. ¿Has honrado a tus padres en esta cuarentena? ¿Hemos honrado a nuestros padres en esta cuarentena? ¿Hay alguna persona a la que tú tengas que honrar en esta cuarentena? Mira, no es tarde, todavía no es tarde. Y si no has honrado a alguna persona que tú sabes que debes honrar, tu papá, tu mamá, tus abuelos, algunos tíos de repente, no lo sé. Pero si no lo has hecho, sabes, todavía estás a tiempo. Pastor, pero es que yo con las justas, nadie da de lo que no tiene, todos damos de lo que tenemos. Y si yo tengo 6 tarros de leche para 1 o 2 semanas, un tarro no va a ser menos alimento para mí. Pero puedo bendecir a alguien como una honra a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, a quienes yo considere que les debo honra. Es tiempo también en este medio, en este tiempo, en esta situación de gran necesidad, tú y yo también podemos honrar. Sí, yo sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. Eso es una locura, pastor. Eso es una locura. ¿Cómo nos va a decir que demos cuando más bien necesitamos recibir? Y algunos de ustedes pueden estar quejándose que no les ha tocado el bono. Ningún bono de repente. A mí tampoco me tocó ningún bono. Pero ¿sabes? Podemos bendecir a alguien. Estábamos orando por la provisión de Dios. Ustedes saben que apoyamos siempre a un hogar de menores acá en Ica. Y de pronto hemos estado orando por la provisión de Dios y esto sucedió el día miércoles. El día miércoles un amigo, un hermano de la iglesia que trabaja en una avícola, no sé bajo qué circunstancias, pero llevó una donación de pollos a este hogar. Una donación de pollos. Hermano, un montón de pollos. Estos muchachos que comen carne, pero no tan seguido, seguro. Sí, yo estoy seguro de eso. Pero mi hermano, ahora un montón de pollos. Y cuando le digo un montón, estoy hablando de más de 80, pienso yo. Yo no los he contado, pero he visto ahí la ruma de pollos y más de 80 pollos. Iglesia, Dios es fiel. Dios es fiel. Y usted ha sido llamado por Dios en esta situación para que usted muestre el amor de Dios, para que usted responda no como todo el mundo lo hace, no como la gente que no tiene a Cristo lo hace. Usted y yo no podemos responder igual. La gente critica al gobierno, critica que no le ha llegado el bono, porque están esperanzados en ellos, están bajo la sombra del gobierno, bajo la sombra de las autoridades. Pero usted y yo estamos bajo la sombra del Altísimo. Hemos sido al abrigo del Altísimo y estamos en su presencia. Y Él no se olvida de nosotros. Él no se ha olvidado de ti. Él te ama. Él te ama. Y quiero que esto lo metas en tu mente, pero también en tu corazón. Que Él te ama y nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Tú puedes responder como el Espíritu de Dios te guía a hacerlo en este tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero animarte en esta mañana y que lo declares ahí. Que lo declares: Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme. Y dile: Señor, voy a responder, a dar una respuesta no conforme a lo que la gente dice, no conforme a lo que las autoridades dicen, no conforme al criterio del temor. No me voy a dejar guiar por el temor, voy a ser guiado por tu Espíritu, Señor. Ahí con tus ojos cerrados, permítele al Señor guiarte y hacer una siembra en tu propia vida, en tu propia familia, a ayudar, a
desarrollar negocios. Atrévete, vas a tener que vencer el miedo, pero el Señor está contigo. Este es el tiempo a honrar a quienes debas honra. Este es el tiempo. No es pasada la pandemia, no es pasado este tiempo de necesidad, es ahora, porque tú y yo andamos por la fe. Él está vivo, Él te ama y Él es el que tú y yo estamos bajo su sombra, bajo su cuidado. Iglesia, no se detenga ahí con sus ojos cerrados. Quiero animarle a reconocer que Dios le ama. Y dilo conmigo ahí: Él me ama, 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 Dios me ama, Dios me ama, Dios te ama, Dios te ama, Él 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 te ama, Dios te ama, Dios te ama, Él te ama, Él te ama. Señor, henos aquí. Gracias porque tú estás con nosotros, no estamos solos. Tu espíritu nos llena, tu espíritu nos fortalece. Gracias, Señor. He compartido esta palabra que, Señor, tú hablaste a mi corazón. Y así como yo la he recibido, ahora la comparto con mis hermanos. Porque no queremos reaccionar como el mundo reacciona. No queremos reaccionar como las personas que no tienen a Dios reaccionan. Queremos reaccionar, queremos responder como tú lo harías en una situación como esta. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que guíes a mis hermanos, que guíes a mis hermanos a mostrar tu amor en su respuesta ante esta pandemia. Que huya el temor, que huya el miedo en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros, nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor, nada nos faltará en el nombre de Jesús. Y así como bendijiste a Isaac al sembrar en un tiempo inapropiado para todos, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y hoy ponemos estos planes en tus manos, porque no queremos hacer solamente nuestros planes, queremos hacer tus planes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús. Señor, hoy nos disponemos a hacer misericordia con los que nos deben. Hoy nos disponemos a buscar acuerdos con los que les debemos, Señor. Voy a dar la cara, no me voy a hacer el loco, Señor. Voy a dar la cara en el nombre de Jesús. Hoy nos disponemos a honrar a quienes le debemos honra, Padre. Aún en medio de esta situación, aún en medio de la necesidad. Porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así como tu bendición ha estado con ellos, sabemos que está con nosotros por la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Ahora somos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Señor, tu paz repose sobre mis hermanos. Tu paz repose sobre cada hombre y mujer que me escuchan ahora. Tu paz venga sobre ellos en el nombre de Jesús y les dé la seguridad de que todo esto terminará bien para ellos. En el nombre de Jesús. Recibe la paz del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, iglesia. Amén. Usted no está solo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted y yo no podemos responder como otras personas. Debemos responder
como el Espíritu nos lleva a responder. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada. El Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo y ponga en ti paz. Que el Señor tenga misericordia de ti y donde quiera que tú vayas, seas de bendición a todos los que te rodean. A todos los que te rodean, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.